Bien Masters, el día de hoy haremos una nueva zona de forrajeo para nuestras hormigas, porque como pueden ver en esta pequeña zona de forrajeo está muy concurrida y tienen mucha prole que pronto serán más hormigas y esto nos hará más difícil limpiar y alimentarles al mismo tiempo. Además Masters, no sé qué opinan ustedes, pero según lo que he investigado, mientras más grande tenga una zona de forrajeo es mejor para ellas porque pueden desarrollarse y crecer más rápido y de una mejor forma. Bienvenidos sean ustedes a este canal y a este nuevo episodio. Por favor suscríbanse a nuestro canal y prendan las notificaciones. Gracias. Bien, lo primero que necesitaremos será un contenedor, 4 barras de plastilina, una hoja y un lápiz, 6 kilos de cemento blanco o yeso, arena o piedritas y decorativos de plástico. Sobre la hoja cada quien diseñará su propio hormiguero, las galerías de la forma en la que mejor le gusten y sobre eso irá poniendo la plastilina, que eso será el molde de nuestro hormiguero. En nuestro caso hemos decidido diseñar otras fibras de plastilina que serán galerías también. Una vez que tengamos todo terminado en la hoja, será nada más cuestión de pasarlo a nuestro contenedor y va a terminar de esa forma. Posteriormente deberá ser bien mezclado el cemento con agua para que quede de esta forma, con esta consistencia y pueda ser vertido en nuestro contenedor. Cuidado con las paredes, limpiarlas antes de que se seque y que cubra bien toda la plastilina. Pasadas de 6 a 12 o 24 horas, tenemos que ir cada quien checando nuestro cemento a ver qué consistencia tiene. La verdad es que para mí fue muy fácil que se secara y en menos de 6 horas ya estaba seco. Sin embargo yo esperé todavía 24 horas. Una vez que esté completamente seco podemos proceder a sacarlo del contenedor, el cual sale muy fácil, y limpiaremos con mucho cuidado toda la plastilina que se encuentra en nuestro molde. Posteriormente yo recomiendo pasarle un trapo para que de todas formas quede lo más limpio posible y no nos vaya a quedar ningún residuo de plastilina que pudiera ocasionarnos un dolor de cabeza posteriormente. Posteriormente procederemos a pintar la parte más superficial de nuestro molde, dejando en blanco los caminos y galerías para darle aún más profundidad a nuestro hormiguero. Ya que el mío tenía temática egipcia, he decidido imprimir un Horus en uno de los costados para que se viera de esta forma, que pinté de amarillo y posteriormente me convencieron de pintar de dorado. No sé qué opinan ustedes Masters, pero a mí me gusta más así. Una vez que la pintura se haya secado, lo metemos otra vez a nuestro contenedor y es así como debe quedar. Esta va a ser la esencia de nuestro hormiguero. Ahí está el Horus y así es como deberían quedar los caminos y las galerías de nuestro hormiguero, que será por donde transitarán. Yo pretendo no abrirlas de primera instancia, sino hasta que nuestras hormigas hayan crecido más, y mientras únicamente les dejaré la parte más superior, como la planicie donde podrán caminar y moverse nuestras hormigas. Por lo mismo, estos serán los tapones con los que evitaremos que entren a las galerías y en este momento nos servirán para evitar que la arena entre dentro de las galerías. Ahora sí procederemos a colocar la arena en la superficie, que esto extenderá obviamente la superficie por donde podrán caminar y recrearse nuestras hormigas. Lo siento Masters, aquí debemos viajar un poco al futuro para mostrarles que necesité posteriormente colocar una pequeña barrera de silicón entre el cemento y el contenedor para evitar que se metiera más arena a las galerías porque se estaba filtrando por las paredes, algo que yo ilusamente creí que no pasaría. Así que Masters, yo les recomiendo que antes de poner la arena coloquen esa pequeña barrera de silicón y se evitarán rayaduras y que ingresen hormigas a galerías o cámaras que todavía no están disponibles para ellas. Bien, regresando al pasado, continuemos en lo que estábamos. Ahora sí, la parte preferida de todos, adornar nuestra zona de forrajeo para que esto le dé la esencia y toda la temática que queremos que tenga. La importancia de las plantas de plástico o artificiales es que las reales requerirán de agua, tierra y esto favorecerá que las hormigas empiecen a excavar sus hormigueros en la zona de forrajeo, lo cual no queremos porque queremos que se mantengan en los hormigueros que ya tenemos y esta sea nada más su zona de forrajeo.
Esa es una de las razones principales por las que la base también es de cemento o yeso, lo cual impediría que escarben más de lo que queremos. Y listo, así de sencillo, esta es la zona de forrajeo final para nuestras hormigas. Bien, Masters, amantes de las hormigas, aquí les dejo algunas otras imágenes del resultado final de nuestra zona de forrajeo. ¿Alguna idea que tengan para nombrar nuestra nueva zona de forrajeo? Si es así, favor de votar en comentarios. Masters, agradecemos muchísimo su visita. Si es posible, nos harían un favor dándole like a este video, suscribiéndose y compartiendo si aún no lo han hecho. Los esperamos la semana que viene, en donde veremos cómo nuestras hormigas son alimentadas por primera vez en esta nueva zona de forrajeo. Hasta la próxima.